Chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me logran escuchar, chicos? Miss, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, por supuesto, le escuchamos perfectamente. Buenas Ah, noches, ¿sí se me escucha? buenas noches, gracias chicos, bienvenidos nuevamente. De la cámara. Ya. Ahora sí, me logran escuchar, ¿verdad? ¿Sí se- Sí, Perfecto. Comentarles brevemente acerca de lo que es nuestra institución. Buenas noches con todos. Mucho gusto. Mi nombre es Richard Zapana. Eh, Acerca de lo que es precisamente Holding 7.5, que actualmente ya viene siendo lo que es un consorcio educativo con más de 5 años de experiencia. A ver, por favor, silenciemos los micrófonos. Perfecto. Y ahora en estos momentos ya albergamos diferentes marcas educativas como lo que es SPED, Accedu, Olimpia, Plans, Latam y Gestores. Y precisamente aquí tenemos lo que es un video para que puedan conocer un poquito más acerca de nuestra institución. También comentarles acerca de los diplomados que nosotros venimos brindando, tanto lo que es la parte educativa como lo que es la parte inclusiva, lo que es lengua de señas, terapia ocupacional, psicología educativa, estrategias de intervención y también lo que es terapia cognitivo-conductual con nuestra ponente que se encuentra presente con nosotros. Bien, aquí un pequeño video acerca de lo que es nuestra institución para que puedan conocer un poquito más acerca de nosotros. Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no signifique conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Holding 7.5. Supera tus límites. Que lo Bien, en estos momentos yo le voy a dar el pase a nuestra ponente para que pueda desarrollar la que es la segunda clase el día de hoy en lo que es precisamente terapia cognitivo-conductual. Muchas gracias, Miss. Le doy el pase. Yo voy a estar atento a través de lo que es el grupo de WhatsApp para poder atender a todos los alumnos si tienen alguna consulta. Muchas gracias. Muy amable, hijo, gracias. Muy bien, chicos, sean bienvenidos a la segunda clase. Vamos a empezar, voy a compartir pantalla. Me indican, por favor, si se logra ver, ¿ya? A ver. Ayer nos hemos quedado prácticamente en lo que son objetivos de lo que corresponde el análisis funcional. Ahora, vamos a hacer un breve repaso. ¿Recuerdan qué es el análisis funcional, chicos? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se va a trabajar dentro de un análisis funcional? ¿Alguien por ahí a ver que recuerden? Buenas noches, Juliana. Buenas noches con todos, chicos. ¿Recuerdan qué es el análisis funcional? Así breve, cortísimo. ¿Me escuchan? Buenas noches. Maribel, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí te escucho, hija, adelante. El análisis funcional, por lo que recuerdo, era comprender el comportamiento de la conducta, también hablamos de la relación de contingencia y análisis, ¿no? Del por qué, ya sea un sujeto o el estímulo que hace que se genere esa conducta, identificar ese estímulo para poder cambiar el comportamiento. Perfecto. Muy bien, Maribel. Muy bien resumido. Así es la conducta que nosotros vamos a analizar dentro de un cuadro de contingencia. Así es, Roxana, ¿no? Análisis de la conducta. Buenas noches, Blanca. Así es un instrumento que nos va a explicar, miren, ahí prácticamente les he resumido en qué consiste el análisis de la conducta, ¿no? Está lo que es
equivale, primero, a la explicación del problema en términos, pero ya científicos, porque nosotros nos encargamos de estudiar la conducta humana. También contempla cómo se han desarrollado y por qué se mantienen los comportamientos problemáticos, qué variables disposicionales influyen en el mismo, de dónde se aprendió, en qué momento se aprendió, cuál es la causa, quiénes fueron los que de una u otra manera ayudaron a que aparezca esta conducta, bajo qué circunstancias. Entonces, ese es un análisis funcional, ¿no? Dar una explicación de aquel problema. Ahora, no solamente vamos a hablar de la parte conductual de un niño, sino también, chicos, dentro de los trastornos psicológicos, lo que compete a salud mental. Ahora, hablamos que tiene una base científica. ¿Por qué? Porque lo que le hacemos las personas, pensamos, sentimos, que tiene que ver con la parte cognitiva, afectiva, emotiva, puede ser explicado por un proceso de aprendizaje. ¿En qué momento hemos aprendido? Y muchas veces nos vamos a hacer un análisis nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso muchas veces está en la infancia, donde en un mayor porcentaje, más de un 60%, se forma la personalidad. Y también aprendemos hábitos, tenemos costumbres en base a los primeros años de vida, ¿no? Por eso es muy importante que a la hora de trabajar con un niño o incluso trabajar en la escuela de padres, hay que tener en cuenta que la conducta se forma en los primeros años, ¿no? Que es la infancia, la niñez. Entonces, es bien determinante, chicos. Por eso es importante evaluar, instaurar primero conductas que sean adaptativas, que sean de una u otra manera que pueda colaborar con la persona y también con la sociedad. Pero también en muchos casos vamos a encontrar que sin querer se han aprendido conductas que son inadecuadas, son inadaptativas, ¿no? Entonces, eso también vamos a ver. Entonces, ¿tiene base científica? Claro que sí. Está dentro del proceso de aprendizaje y ha sido demostrado experimentalmente, ¿no? Ahora, resulta más explicativo, útil y menos estigmatizante que una etiqueta diagnóstica, ¿no? Los diagnósticos son descriptivos globales, dicen en qué problema encasillar a la persona, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, pero no explica qué es lo que pasa concretamente y por qué. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar a tallar. Para hacer un análisis funcional o para intervenir cualquier caso, ya sea de conducta, modificación de conducta o dentro de un trastorno psicológico, nosotros vamos a entrar a detallar eso, vamos a explicar de una u otra manera. Por tanto, resulta poco útil, escuchen, en entender en sí muchas veces ese problema. Sin embargo, para poder llegar a fondo, se hace un análisis completo en lo que compete al paciente, en lo que compete a la familia, y hacer un análisis, ¿no? Desde qué etapa o desde dónde ven los problemas, ¿ya? Y también planificar su intervención, ¿no? Que va a favorecer al paciente, ¿ya? También aporta rigurosidad de la labor clínica. Es la principal herramienta que tenemos nosotros como psicólogos. ¿Para qué? Para poder explicar la conducta humana, pero ya en términos científicos, ¿no? Y que va a detallar cada uno de estos dentro de lo que es el cuadro de contingencia. Ahora, lo que hacemos, lo que pensamos y nuestras relaciones emocionales están dentro de este cuadro del análisis funcional. Ahora, ¿en qué también consiste? Orienta la intervención. Eso va a ser de base, ¿ya? Orienta la intervención y aumenta. ¿Esto por qué? Aumenta la eficacia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber qué problema vamos a trabajar, con quiénes en la familia vamos a trabajar, qué estímulos vamos a tener que manipular. Ahora, permite establecer los objetivos de intervención y vamos a seleccionar las estrategias y técnicas adecuadas para modificar las conductas inadecuadas e instaurar las más adaptativas, ¿no? Y evitar quizás en este caso, ¿no? Dar palos ciegos. En algunos casos también vamos a explicar, ¿no? De que incluso lo que es la violencia dentro del análisis funcional también va a aparecer algunas conductas que son inadecuadas y también algunos trastornos, ¿ya? Entonces, vamos a seguir avanzando. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Digamos. Ahora, en la primera parte de lo que es el análisis funcional, ¿no? Vamos a ver qué problema presenta la persona, ¿no? ¿Hay algún déficit, hay algún exceso de una o varias conductas? Por ejemplo, ¿no? Podemos ver de repente que un niño de 3, 4 años presenta un déficit de conducta ¿en qué? Por ejemplo, ¿no?
que no se cepilla los dientes o que de repente no se está lavando la carita. Esta es una conducta en déficit. O de repente puede haber una conducta en exceso, un niño de 5, 6 años, en exceso, ¿por qué? Porque de repente a cada rato se levanta de su silla, a cada rato interrumpe la clase, ¿no? Entonces, eso vamos a indagar nosotros. Hay conductas en déficit, hay conductas en exceso, ¿no? De una o varias conductas que están ocasionando y sí van a generar malestar significativo en el niño, pero también en todo su entorno, ya sea dentro del colegio o en otros contextos. Ahora, no olvidemos que este triple cuadro de contingencia nos va a dar esa explicación. Ahora, la segunda parte también, ¿no? Influye en el mantenimiento o bien la aparición de comportamiento. Pueden ser organísmicas y psicológicas, ¿no? Y también en el contexto social, cultural, económico del paciente. Vamos a identificar esas variables maduracionales, ¿no? Disposiciones ambientales, cuántos, en qué edad aparece, por qué aparece, ¿no? Entonces, eso nosotros también vamos a indagar en este cuadro contingencia. Ahora, a la hora que nosotros empezamos a analizar cada una de esas conductas, vamos a establecer ciertas hipótesis, ¿no? De repente, porque mamá fue muy sobreprotectora, de repente porque el papá desautorizaba a la madre, de repente porque el papá utilizaba un lenguaje inadecuado con el niño, o de repente porque invalidaban sus avances del niño. Entonces, vamos a tener bastantes hipótesis de origen de por qué se inicia el problema y también el por qué se mantiene dicha conducta. Entonces, estas hipótesis que nosotros podemos, tenerla en cuenta, nos va a permitir ver en qué momento nace esa conducta, ¿no? Con base en su historia de aprendizaje, así como qué estímulos propician a que la conducta se siga dando, ¿no? Efectuándose. También, ¿no? Dentro de esto vamos a ver la planeación de objetivos terapéuticos y técnicas de intervención. Ahí vamos a utilizar reforzadores o bien también lo que es castigos, ¿no? Los objetivos deberán ser claros, realistas, acorde a la realidad del paciente, tomando en cuenta incluso lo que es la parte económica, ya porque ahí también se va a trabajar reforzadores. Entonces nosotros nos vamos a adecuar a lo que es la vida de la familia del paciente, ¿ya? Así como está relacionada con la conducta a tratar. Ahora, las técnicas deben ser específicas para cada conducta con respecto al aspecto científico y deben ser acordadas siempre con los padres o con los tutores. Ahora, el análisis funcional es una técnica, chicos, que sí necesita mucha práctica. Para que ustedes puedan tener objetivos claros, siempre hagan un análisis funcional, ¿no? E incluya a los estímulos, sea la familia, el contexto, el lugar, la edad del paciente, ¿ya? Porque los berrinches, como les dije ayer, ¿no? En el caso de los niños con 3, 4 años, se va a dar esos berrinches. Claro que sí, los niños tienen una etapa donde van a empezar a mostrar su frustración, que es normal, pero el detalle entra a tallar de cómo los adultos lo manejamos. Si asistimos de manera inmediata, quizás que nos pida un yogur, un chocolate, una galleta, no le damos, digamos, tiempo de espera, le damos de manera inmediata, reforzamos la conducta para que no llore, o le damos como una especie, ¿no?, de reforzador a esa conducta, entonces esa conducta se va a mantener y es una conducta inadecuada. Pero si de todas maneras entra a tallar con un corrector adecuado, en el momento oportuno, tomando en cuenta su edad, evitando el castigo, definitivamente el niño va a poder aprender de manera adecuada. Y esto le va a ayudar a poder tener un mejor contacto en lo que es con sus demás compañeritos, ¿no? Y es acorde a la edad, como les vuelvo a repetir. Ahora, ¿cuáles son los objetivos principales, chicos, dentro de lo que es el análisis funcional? Ahora, vamos a comprender qué función cumplen determinados comportamientos en relación al entorno que rodea a la persona. También vamos a tratar o corregir un comportamiento específico y modificar, quizás extinguir las pataletas, disminuir que Jorge, Manuel o Pepito se levanten de su sitio, disminuir la conducta de pararse, ese es otro. También que sean conductas específicas o disminuir la interrupción en clase, es otra conducta específica. Ahora, también vamos a averiguar el origen, ¿no? O reforzadores de una de estas conductas, ¿no? Que tal vez, por ejemplo, en casa los padres lo hayan asociado a ciertas, digamos, formas de poder educar, ¿no? A los niños. Por ejemplo, ¿no?
Que el niño te puede decir, mamá, en el colegio he golpeado a Pepito, y que le pregunte el papá de repente, ¿y por qué lo has golpeado? Es que me ha empujado. Muy bien, ese es mi macho. Ese es el hombre de la casa, así se hace. A ver, ¿esa conducta es adecuada o inadecuada? Ojo que la defensa tiene, digamos, también una forma de poder reaccionar de la persona, pero ahí el niño lo interpreta de otra manera. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Cómo lo está interpretando el padre y cómo lo está interpretando el niño? A ver, chicos, por ahí, alguien me escucha por ahí, a ver. O los leo, ¿ya? Si es una conducta inadecuada, pero para el padre, ¿qué significa? Ojo, porque ahí nosotros también tenemos que tener en cuenta cuál es la creencia de los padres. Hay padres que son machistas, bueno, las mamás también de una u otra manera refuerzan esta conducta, ¿ya? Muy bien, así es, Ada, hay maneras. ¿Qué más, chicos? A ver, ¿qué más? ¿Y el niño cómo lo está interpretando? ¿Qué piensa el niño acerca de esa conducta? Ya depende del contexto, la formación. ¿Qué más, chicos? Bueno, el niño cree que el comportamiento que él realiza, si la mamá le concede, cree que es normal y siempre va a seguir en lo mismo, ¿no? Ya en el aula, pues ese comportamiento con varios niños ya viene a ser ya un problema, porque de repente a la mamá le da, pero en el aula nosotros como maestros no podemos hacer lo que él está pidiendo porque es una conducta inadecuada. Y usted bien dijo que a veces la mamá lo hace con tal de que el niño pues no tenga otra conducta de repente demasiado que haga avergonzar a la mamá, ¿no? Entonces lo que hace ella es tapar esa conducta del niño dándole lo que él quiere, pues, ¿no? Bien, Caris. Ada, por ahí levantaste la manito, hija, te escucho. Sí, buenas noches con todos, buenas noches, señorita. Sí, se presenta, es una conducta inadecuada y todo esto se debe también a que ven los niños cómo los padres reaccionamos ante situaciones similares, ¿no? Y también eso tiene mucho que ver con la formación de cada padre, tiene que ver, digamos, entre comillas, con el ambiente, con el contexto, pero no quiere decir que porque yo viva en un lugar, ¿no? Donde hay mucha violencia, que yo también voy a comportarme igual. No, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y tenemos que enseñarle a través de nuestras conductas, nuestro modo de expresarnos, porque si reforzamos ese tipo de conductas, hacemos que el niño pues se vuelva caprichoso, ansioso, violento, impulsivo, ¿no? Hay muchas cosas que pueden desencadenar si no lo tratamos a tiempo. Todo se tiene que tratar en el debido momento. Bien, Ada, excelente, así es. Ahora, miren, esa conducta que el papá, bueno, esa conducta que el niño presentó de golpear a su compañero, que ha sido como una forma de defenderse, él fue a contarle al papá. El papá le dijo, ese es mi macho, así somos los hombres. Entonces, esa frase, chicos, esa frase, a ver, va a volver a repetir estas conductas. ¿Por qué? Porque el padre lo está reforzando. Y si la madre de repente también se queda en silencio, es una manera reforzante y de apoyar lo que el padre acaba de decir. Ahora, si esa conducta se mantiene y no le corrigen a tiempo, ¿qué va a pasar con el pasar de los años, chicos? ¿Qué sucede con el pasar de los años? Ojo, en algún momento, ¿qué va a pasar con esa conducta? Buenas noches con todos. Va a quedar instaurada. Exacto, Alina, y lo va a normalizar. Ojo, que si normaliza la violencia, va a ver que cualquier forma, cualquier conflicto que suceda en su vida, lo va a solucionar de esa manera. Y ojo, ahí los impulsos que tiene el niño, porque son impulsos, ¿ah? Son impulsos, no los va a poder controlar de una manera adecuada y va a reaccionar, quizás ya no la siguiente vez con golpes, sino con algo, algún material que esté cerca de él, porque no va a controlar sus impulsos. Entonces, por eso es muy importante atender una conducta inadecuada a temprana edad. ¿Ya? Entonces, así incluso es un reforzador.
Los reforzadores pueden ser papá o mamá, pero también pueden ser reforzados conductas negativas, como les acabo de mencionar. Ahora, averiguar el origen o reforzar una de estas va a hacer que se mantenga a lo largo de la vida. Y por eso puede aparecer la violencia u otros trastornos, ¿ya? Falta de control de impulsos del niño. Digamos. Ahora, vamos a establecer objetivos específicos para adaptar y programar la intervención al paciente. Entonces, eso va a ser muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque podemos establecer 4 o 5 objetivos, pero tenemos que ir de menor a mayor grado. ¿Por qué? Porque dentro de ella vamos a establecer objetivos que sean de corto y de largo plazo. A las finales, el niño va a lograr habituar a conductas adecuadas. ¿Ah? Ahora, los aspectos que cumple el análisis funcional de la conducta son los siguientes. Identificar primero el antecedente y consecuente de la conducta. Por ejemplo, ¿no? El antecedente, en el ejemplo que les acabo de mencionar, vamos a identificar en qué situaciones el niño se comportó de manera agresiva. La conducta, el golpear y la consecuencia de la conducta. Si le ponemos eso como ejemplo, ¿dónde está el antecedente, chicos? ¿Dónde aparece el antecedente? A ver, los leo, me dice por ahí, a ver. Ismael. Establecer es lo más importante. Es igual como de repente si trabajamos lo que es exposición gradual, también es chévere, ¿no? A ver, nos dice Ada, ya, identificar. Si hacemos un análisis funcional de lo que acaba de pasar con el joven, con el niño que acaba de golpear a su compañero, identificaría, chicos. Vamos a hacer ahorita el ejemplo del análisis funcional, ¿ya? Para que ustedes puedan identificar antecedentes y consecuentes de la conducta. Identificar las variables que van a influir en la persona. Ahora, para que el niño golpee de esa manera o reaccione cuando quizás su compañero pasó y de casualidad le empujó y que reaccione de manera impulsiva, agresiva, tiene un antecedente. La conducta está dada. Consecuencia que puede pasar. Ya identificamos las variables que van a influir. Formulamos las hipótesis sobre la conducta problema y vamos a describir esta conducta. Antecedentes. ¿Qué es un antecedente, chicos? Esto nunca se olviden. El antecedente son las circunstancias o factores del entorno, ¿ya? Si se eliminan o se modifican, se minimiza la probabilidad de que ocurra la conducta problemática. Las intervenciones sobre los antecedentes se diseñan específica e individualmente. Ojo, esa técnica que utilizo de repente para este niño que es agresivo, que golpea a su compañera, no lo voy a utilizar con otro niño que de repente tiene una conducta similar, porque de repente su forma de pensar, su forma de procesamiento en cuanto a la situación es muy diferente. Entonces, el plan de intervención se diseña de manera individual, ¿ya? Para cada persona y apunta a esas circunstancias que preceden de forma inmediata a la ocurrencia de una conducta problemática. Ahora, la enseñanza de habilidades alternativas o la modificación de las condiciones inciden en la ocurrencia de las conductas problemáticas. Ese es el antecedente. Voy a ver la circunstancia, el factor del entorno, ¿ya? ¿Qué voy a modificar allí? La conducta específica. Las conductas problemáticas, aquellas que por su intensidad, su duración o frecuencia afectan negativamente el desarrollo del personal, ¿no? Así como la de sus oportunidades de participación en la comunidad. Por ejemplo, ¿no? Si sabemos que de repente este niño no es la primera vez que golpea de esta manera, o no es la primera vez que se pone agresivo, entonces vamos a ver cuántas veces sucede al día, en qué momento, bajo qué circunstancias, de repente cuando no quieren jugar con él, cuando no le invitan de repente una galleta, un caramelo, o de repente cuando todos de repente están jugando y de repente no le alcanzan la pelota, vamos a ver en qué momento aparece esa conducta agresiva.
cuántas veces, la duración, qué es lo que hace de manera inmediata. Entonces, esa conducta problemática incluye no solo lo que es la directiva, agresiva o ofensiva, sino también otras conductas, las más discretas, ¿no? De retraimiento, la falta de atención, cuando se aísla, cuando lo ves inactivo, cuando lo ves triste o cuando lo ves callado, cuando se aísla. Eso también vamos a evaluarlo. No solamente vamos a ver conductas disruptivas, sino las que también muchos dicen, ese niño es tranquilito, hoy día viene bien callado, pero presta atención. Sí, cumple esas condiciones, pero sin embargo ese niño puede tener un problema grave en casa. Ya también esa conducta, falta total de entusiasmo, sueño excesivo, importantes dificultades de concentración, como por ejemplo, ¿no? Ahora, la consecuencia. ¿En qué consiste evaluar esa consecuencia? Son las intervenciones basadas en la consecuencia de esa conducta. Es decir, en lo que las personas que se encuentran en su entorno hacen tras la ocurrencia de la conducta problemática. No constituyen su componente más importante, ¿ya? Y solo resultan realmente eficaces cuando se aplican junto con otros componentes del plan, en particular con la enseñanza de habilidades alternativas. Supongamos, ¿no? Que de repente el niño que es agresivo, que golpea a sus compañeros, ya de repente la profesora va, de repente le avisa y la profesora no toma cartas en el asunto, tal vez de repente porque hay bastantes niños, y dice, ya después hablamos y de repente se le pasa, ¿no? Porque sucede, chicos, sucede. Pero también hay otra consecuencia, que el niño vaya a casa, se lo cuente a papá y su papá lo felicite, porque es una conducta, entre comillas, ¿no? De machos. Entonces, vamos a ver antecedente, conducta y consecuente. Ahora, teniendo en cuenta este cuadro, ¿cómo podemos analizar la conducta que les acabo de mencionar? ¿Por qué sucede? A ver si la niña tiene miedo de crecer. A ver, acá Elena nos pregunta, ¿no? ¿Por qué una niña tiene miedo de crecer y a veces habla como bebé, pero son raras veces? Más que miedo de crecer es que sigan tratándolo como la bebé. Me imagino que detrás de ello tal vez puede haber que haya un nuevo integrante. Entonces, ahí hay varias, digamos, hay bastantes cosas para poder analizar. Cuando hay un nuevo integrante o un bebé en casa, nace, ¿no? Un bebé, hay cambios en las conductas del hermano mayor. ¿Ya? A ver, Ada nos dice, primero tenemos que tener nuestro cuaderno de registros perfecto, ¿no? De ahí hacemos nuestra hipótesis, es cierto. Ese registro nos va a ayudar a que nosotros podamos entender por qué de repente Pepito está golpeando a sus compañeros. Poca tolerancia a la frustración. El papá de repente en casa siempre le ha dicho que la forma de solucionar es golpeando, que así son los hombres, son fuertes. Entonces, esas conductas vamos a ver de dónde la aprendió. ¿Y quién reforzó esa conducta, chicos? ¿Quién cree que está reforzando esa conducta? Leo, ya, sí, se refuerza en casa con el padre. El padre ahí cumple un rol muy importante, chicos, porque el padre viene a ser el modelo del hijo varón. Lo que haga el padre, el niño va a repetir esta conducta. Incluso si él sigue reforzando, va a incrementar hasta que llegue el punto de normalizar una conducta inadecuada. Así es, Roxana, hacemos un registro de convivencia, experiencias en casa, ¿no? Eso también va a ayudar muchísimo, porque en casa de repente también consigue todo golpeando o tirando las cosas, ¿no? En su entorno familiar, si de repente hay afecto por parte de los padres o de repente también todo lo soluciona con violencia física, que esa es su forma de algunos de castigo. Entonces los padres, ¿no? En este caso cumplen un rol bastante importante. ¿Por qué? Porque somos guía. En guía, ¿para qué? Para que ellos sigan ese patrón, ese modelo, ¿ya? Los padres en el caso de lo que feliciten, exacto, Raiza, ¿no? El hecho de felicitar una conducta inadecuada, ¿qué va a hacer? Que este niño lo refuerce, lo repita en varias ocasiones. Y pasa a ser un hábito, ¿no? Un hábito inadecuado. Muy bien, chicos, sigamos. Ahora, miren a este ejemplo. Situación. Una madre pasea a su hija y justo pasa el helado, ¿no? El heladero. Su hija le pide uno, su madre al no ceder, la niña llora, grita, ¿no? Haciendo que su madre ceda a comprarle uno. Entonces,
¿Cuál es el antecedente? ¿Cuál es la conducta? ¿Y cuál es el consecuente o el reforzante, chicos? Miren ahí, este ejercicio es bastante práctico para que ustedes puedan entenderlo. Miren, pasa el camión de helados o el heladero, ¿no? Este es un que activa prácticamente, un estímulo que activa, es el antecedente, la conducta, ¿no? O variable independiente, ¿ya? La niña llora, esta es la conducta blanco, la conducta que nosotros vamos a describir, de repente aquí solamente llora, pero de repente otro día puede ser llora, se tira al piso, patalea, ese puede ser la conducta blanco también. ¿Cuánto tiempo? Por 2 minutos, por 3 minutos, ¿no? ¿Qué pasa como consecuencia? Quizás pasar vergüenza en la calle, ¿qué hace la mamá? Le compra el helado, ¿no? Que vendría a ser el estímulo consecuente, la consecuencia de que esa conducta se mantenga. Es una variable dependiente, ¿ya? Entonces, nosotros, mediante lo que es estudio de análisis funcional, hasta eso vamos a poder identificar que es variable independiente y variable dependiente. Bien. La conducta, llamamos conducta blanco, ¿por qué? Porque vamos a describir tal cual, ¿no? María se tira al piso, llora, patalea, grita con fuerza, por un aproximado de 3 minutos. Ese lo hace casi cada vez que sale de casa y pasa por la tienda de la esquina. Lo vamos a explicar tal cual porque vamos a hacer una intervención. ¿Y de qué manera podríamos corregir esta conducta con la niña, chicos? ¿De qué manera? Bueno, yo creo que sería evitando comprarle y seguir nuestro camino y explicarle que no podemos comprarle. Ya, ese es uno también, muy bien. Muy bien, hija, ¿qué más? ¿Qué más podríamos hacer? Ada. Sí, buenas noches. Bueno, en ese momento no se puede hacer que el niño entre en razón. Tenemos que agacharnos a su altura, mirarle a los ojos con palabras, ¿no? Firmes, cariñosas y decirle, tal vez, mira, hijita, mira, Carlitos, Pepito, lo que sea. En este momento no te puedo comprar el helado, pero me esperas un momento y luego te lo compro. No en el momento, hay que tener paciencia. Primero hay que calmarnos, respira un poquito, ya, y poco a poco ellos van a entender. Eso yo creo que es la manera, una manera, sí, porque hay muchas maneras. Gracias. Hay tres técnicas, hija, es cierto. ¿Qué más? Ya, dicen por el ejemplo, ¿quién más quiera participar? A ver, ¿los escucho? Ya, Evelyn, no podemos negociar con otra cosa. Sí, también es válido. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Anticipar, perfecto. Esa es una técnica muy importante. Nunca se olviden. Anticipar, la técnica de anticipación es una de las más básicas, las más necesarias, las más importantes, que se pueden aplicar para evitar este tipo de conductas. Uno, pero si de repente ya estás en la calle y el niño te hace eso y te olvidaste, tal vez, no, te olvidaste tal vez de aplicar lo que es la técnica de anticipación, ¿qué hacer? Ismael, te escucho, hijo, buenas noches. Buenas, lo siento, se me fue el mouse y de casualidad levanté la mano. Lo siento, profesora. Ya no te preocupes. A ver, alguien más. A ver, lo leo por aquí. Anticipar a la niña antes de salir de casa y explicar que hoy no habrá un helado. A ver, Marita dice, no, antes de salir de casa, hablarle que no se va a poder comprar siempre que salga. Fiorella, antes de salir de casa, explicar que si aparece un heladero o un globo para comprar, no lo podré comprar siempre, explicar lo que ya sucedió y que podría repetirse. Las soluciones se aplican en primera conducta inadecuada. Perfecto. Podemos aplicar ahí técnica de extinción, técnica de la atención también o distracción, ¿sí o no? ¿Alguien escuchó la técnica de la distracción? Ojo, uno que es técnica de lo que es anticipación. Tal vez algunos se olvidaron de avisarle al niño, ¿sabes qué? Vamos a salir a la calle, solamente voy a ir a comprar arroz o solamente voy a ir a comprar de repente para la comida. No llevo más dinero, así que vamos al mercado.
cambio de ruta, tal vez es en la esquina donde siempre pasa, de repente, o vende helado la señora, o donde ella compra sus galletas o chupetines, evito pasar por esa esquina. Ojo, vamos haciendo un hábito también saludable. Ese es uno. Dos, la técnica de anticipación, cambiar de ruta. ¿Qué más, chicos? Cuando ella está haciendo su pataleta, ¿qué puedo hacer? Ya, perfecto. Cuando hablaba acerca de la técnica, ya, de lo que es la distracción, es cambiar el foco de atención en ese momento, que ayer también se los mencioné. Entonces, esa es una técnica que es bastante buena. ¿Por qué? Porque al niño es fácil de poder cambiar el foco de atención con algo, con un distractor que le va a llamar su atención y va a ser de gracia para él. Entonces, inmediatamente vamos a disminuir lo que es la conducta inadecuada. Pero pasado la rabieta, pasado ese momento desagradable, sí es importante algo que mencionó de sus compañeras, agacharnos, ponernos al mismo nivel de la niña, generar el contacto visual a la misma altura y poder explicarle el por qué no puedo comprarle lo que ella desea. ¿Y qué pasaría si de repente yo le compro en ese momento? Así es, Julie, también lo que corresponde. Ignorar la conducta inadecuada. Eso es una técnica que también se aplica. Esa es la técnica de extinción que se aplica en ese momento. Pero señorita, no consulta. Si tú le ignoras al niño, ¿no crees que él se siente desatendido y se frustra más todavía? ¿Ya? No, bueno, yo no lo, cuando, por ejemplo, mi hijo, por más que ya está entrando en la adolescencia, él quiere algo así, se frustra. Entonces ya en ese momento, yo como mamá, pues no, a veces me enojo, ¿no? No soy de piedra. Y también soy docente. Y me calmo. Yo soy la que primero respira. Respiro, respiro, respiro. Luego, hijo, por favor, ¿tú qué crees? En el caso de él es diferente. ¿No? Es diferente. Yo creo que ya como es mayorcito entiende, pero un pequeño se frustra más, con mayor facilidad. Y también, si no le haces caso, creo que también su corazoncito se siente mal y su autoestima está por los suelos. Pero tampoco le vas a dar las cosas inmediatamente, ¿no? Tiene que saber esperar un momentito. Siempre es así. Ya, pero ojo, hay conductas que sí tienen que ser atendidas y otras no. Por ejemplo, si es por un helado, un chupetín, uno, que tampoco es algo que le va a ayudar, es saludable para el niño. Dos, que si siempre va a incurrir en esa misma conducta, tratando con una pataleta, con sus gritos. Si nosotros cedemos, ¿qué le estamos enseñando al niño? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, justo me hizo recordar, bueno, yo soy mamá, tengo dos hijitas, ¿no? Y mi hijita la mayor tiene 10 años y ella me hizo de pequeña, me hizo así un berrinche parecido en el parque. ¿Qué hice yo? La dejé llorando y ella se tiró al piso, ¿no? Entonces yo volteé, la miré y avancé y la dejé llorando, ¿no? Y en eso se acercó una señora a verla, ¿no? Y ella se asustó, se puso de pie y se fue corriendo a verme. Y allí fue donde yo le hice entender que esa actitud, esa conducta no era la correcta. Y también me hizo recordar, bueno, yo el año pasado he tenido dos niños con autismo en mi aula. Y uno de ellos, cuando entraba, cuando se frustraba, cuando tenía sus momentos de frustración, él pues no reconocía, no pensaba nada, ¿no? O sea, uno no, por más que le hablaba, o sea, ellos se van, ¿no? Se olvidan de todo y no entran en razón. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía con él? Lo sacaba del aula porque era muy agresivo, lo sacaba del aula y como a él mucho le llamaba la atención la naturaleza, las cosas, los animalitos, los insectos y todo eso, entonces en ese momento que él está en esa frustración, con ese enojo, porque es una ira que tiene, entonces yo lo dejaba y caminaba con él, caminaba yo calladita, calladita, caminaba y él enojado y se iba tirando las cosas, golpeando lo que encontraba en el camino, pero caminábamos, caminábamos. ¿Y qué pasó? Yo empezaba y me decía, uy, ¿verdad? Yo he visto, ¿qué será de la mariposita? Y yo me iba hablando solita, ¿no? ¿Qué será de la mariposita?
creo que la mariposita la he visto en el árbol de allá. De aquí creo que me voy a ir a verlo, pero esa mariposita, no me acuerdo, o ya se habrá. Entonces yo comenzaba a hablar de tal modo que él baje su crisis, su frustración, su enojo, el pico, ¿no? Que estaba en el baje solito, y cuando me empezaba a decir, no, yo creo que ya, creo que se fue, es porque ya se calmó, ¿no? Porque yo hacerle entrar en razón en ese momento no lo iba a hacer, no lo iba a Exacto. hacer. Y esa técnica a mí me ha funcionado bastante, tanto con mi hija, porque nunca más lo volvió a hacer, ¿no? El berrinche, como con este alumnito, ¿no? A pesar que he tenido dos niños con autismo, los dos han sido muy distintos. Uno sí entraba en razón cuando yo le hablaba y el otro no. Entonces con él sí aplicaba el como que ignorarlo, pero me iba hablando de otra cosa, ¿no? Que él también le gustaba, entonces eso hacía que él se calme, ¿no? Esa es mi Exacto. intervención. Estás en lo correcto, hija. O sea, la técnica de extinción, ya lo que es en ese momento se aplica para conductas inadecuadas, porque si nosotros vamos a ceder a conductas, a berrinches que de repente son, digamos, peticiones innecesarias, definitivamente la próxima va a suceder lo mismo y va a comprender que mediante el llanto, la pataleta, va a poder conseguir lo que quiere. Y ojo, eso ayuda a que el niño no logre canalizar sus emociones, sino que inmediatamente sea recompensado de manera inadecuada. Esperar el momento prudente después de la técnica de la extinción y la niña o el niño nuevamente retorna, mamá se va a levantar, va a ver que no hay nadie a su alrededor, de que no le va a comprar, se va a parar y va a ver que no hay nadie que esté mirando ni observando y que sea el centro de atención, va a ir nuevamente con la madre. Y ahí es el momento oportuno para nosotros poder conversar con él y hacer y explicar que las emociones se pueden expresar de otra manera, ¿ya? Ese es uno. Y le enseñamos que no es la forma de poder conseguir lo que uno quiere y que tampoco hay cosas que son, digamos, hay cosas innecesarias y cosas necesarias. Entonces, de vez en cuando te puedo invitar un heladito, de vez en cuando te puedo invitar un caramelito, pero no de esa manera. ¿Cómo se pide? Se pide hablando, mamá, ¿me puedes comprar un helado? Tal vez si yo tenga dinero, ya, yo te lo puedo comprar, pero tal vez si no tengo, tienes que comprender. Entonces, esa es la forma correcta de cómo incidir en una conducta, pero no podemos atender una conducta condicionada de esa manera, porque no le estamos enseñando a que exprese sus emociones y hacer una petición de manera adecuada. Ahora, lo que tú me acabas de mencionar, hija, lo último, te felicito. ¿Por qué? Porque aparte de utilizar la técnica de extinción, estás utilizando la técnica de la distracción. Es cierto, se va a frustrar, pero también el hecho de hacerlo caminar y ver otros estímulos para que poco a poco vaya bajando, disminuyendo su frustración, es ahí donde tú vas a ayudar a regular y que después puedes conversar lo que ha pasado, con eso complementas lo que es la conducta adecuada. ¿Ya, hija? Te felicito, muy bien, vamos muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí vamos comprendiendo lo que son las técnicas de atención, la técnica de la distracción, lo que es la extinción en un momento oportuno. Ahora, con un adolescente es diferente la técnica de extinción. Con ellos ya es más para poder conversar, llegar a un compromiso, algo que también tiene que entender que hay situaciones en las cuales no siempre se le va a dar lo que él quiere, que hay situaciones en las que sí se puede dar un gusto, pero también que hay momentos en que podemos felicitarlos y recompensarlos de manera adecuada, no siempre con algo material, sino también con algo que se puede hacer en casa. Entonces, hay muchas maneras de cómo nosotros podemos llegar a modificar las conductas inadecuadas de nuestros pacientes. Por ahí alguien levantó la manito, me parece. Ok, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Una consulta, buenas noches. El último dijo Noches. técnica de extinción. Ajá, técnicas de extinción. ¿Por qué? Porque llamamos técnicas de extinción y hay varias, ¿ah? Porque vamos a disminuir hasta que esta conducta inadecuada se logre extinguir. Y de eso también se habla dentro del curso, ¿ya? Pero hoy lo vamos a hablar de manera general, ¿ya? Muy bien.
Muy bien, chicos. Entonces, a ver, voy a leerlos mientras. A ver, nos dice, en el momento esperar y acompañar la emoción, validar lo que siente, explicar qué es lo que pasa y dar opciones. Perfecto, ignorar la conducta inadecuada. Por acá si ese berrinche igual no se le compra porque el comportamiento ya. Y luego conversar, así es, conversar a su nivel que no se va a poder comprar. Y el ojo, chicos, cuando nosotros también les hacemos entender al niño que no siempre vamos a obtener lo que nosotros queremos, también va a tolerar que en algún momento se pueda frustrar. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa a veces cuando los ponemos a los chicos muy competitivos, a que saquen 20, los primeros años, primer grado se saque 20 por 20, y que siempre lo condicionemos a eso? ¿Qué puede pasar si de repente en segundo y tercer grado el niño empiece a bajar sus notas? Que de repente sobresale en algunos cursos, pero no en todos. ¿Qué va a pasar si este niño no tolera la frustración y esté acostumbrado a sacar las más altas notas? ¿Qué puede pasar? Vive frustrado y con baja autoestima. Tengo una Muy, sobrina que siempre ella misma se ha exigido y en esa parte hasta secundaria y le ha afectado mucho en su área de estima, ¿no? Ella siempre se exigió a sobresalir hasta en la universidad y todo, pero ha sido una exigencia ya propia. Al comienzo capaz los padres, pero al final se volvió algo propio. muy bien, muy bien. Y eso con el pasar de los años se convierte en una ansiedad. Por eso es importante, chicos, que nosotros atendamos y que el niño aprenda a frustrarse, aprenda a perder un juego, aprenda a sacar una baja calificación, que no se va a caer el mundo. Y ahí viene lo que es la terapia cognitiva también, ¿no? Debatir algunos pensamientos que hemos aprendido los primeros años de vida, ¿no? Que siempre es sobresalir en clase, que tenemos que ser el primero, el número uno, el que tiene las más altas calificaciones. Sin embargo, si saca de repente un 13, un 14 en algún curso, X curso, supongamos, el niño no va a tolerar, va a llorar, se va a frustrar y va a estar con ese pensamiento, ¿por qué no saqué buena nota? ¿Qué ha pasado conmigo? Entonces, ese pensamiento, entonces, va a hacer que se esfuerce más, pero sin embargo, no todos vamos a ser brillantes en todos los cursos, chicos. Se va a sobreexigir, va a buscar muchas maneras en cómo seguir sobresaliendo y va a vivir pensando en lo que va a poder pasar, en lo que tiene que lograr. No va a vivir el presente, sino va a vivir siempre pendiente de lo que va a suceder a los demás. ¿Ya? Entonces, nosotros ahí vamos a ver que también aparece la ansiedad, ¿ya, chicos? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Así es, Ismael, no se va a frustrar, por eso se le conoce como explosión conductual. Es totalmente cierto. Una pataleta o conducta como esa es una explosión conductual. Mónica dice explicarle que con la conducta que tiene no le ayuda a conseguir lo que quiere. Exacto, hay maneras. Y le enseñamos nosotros a expresar sus emociones, canalizarlos de manera adecuada, ¿no? Si aplicamos la extinción, puede ser que en los picos de extinción aumente la respuesta. Exacto, también puede suceder. Se llama crisis, muy bien, así sucede, me cayó, ¿no? Cuando, exacto, y busco un distractor. En realidad sí funciona, ¿no? Pero hay que saber aplicar. Y cada uno, cada niño, cada paciente tiene su particularidad. Así que a la hora de aplicar ciertas técnicas tenemos que estudiar bien a nuestro paciente. Yanela, te escucho, hija. Buenas noches. Buenas noches, Hola, doctora. Primero ¿cómo estás? agradecerle por la ponencia, todo está muy interesante. Justo surgía una duda, ¿no? En el aspecto de que normalmente se dice, hay que explicarles a los niños y hablarles como adultos, ¿no? Para que puedan comprender. Pero ¿hasta qué punto es de hablarle como adultos? Porque también usted mencionó algo importante de que es el tema de que más adelante no se puede dar lo que es la ansiedad. ¿Cómo en margen de que teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo del niño? ¿O en base a qué, doctora? Si me podría explicar. A ver, Yanela, cuando nosotros nos dirigimos a una persona, primero tenemos en cuenta que lo que es la edad, ¿no? Si de repente vamos a explicarle al niño, ¿no? Que de repente esa pataleta no es la forma, le vamos a decir, a ver, nos sentamos con ellos primero, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado ese momento? ¿Por qué lloraste? ¿Por qué tiraste las cosas? ¿Por qué pataleaste en el piso? Y la mayoría te contesta, y está bien, está mal lo que has hecho, estuvo bien que te golpearas en el piso. ¿Tú qué opinas? A ver, le preguntamos, ¿estuvo bien que te golpees porque hasta te has ensuciado tu ropa? ¿Eso es bueno?
Y los niños en esa edad, 3, 4, 5 años, no te van a decir que tienen que hacer, simplemente te van a mover la cabecita, o te van a decir un no, un sí cortísimo, ¿ya? ¿Y cómo podemos hacer la siguiente vez? ¿Cómo se pueden pedir las cosas de modo que no te ensucies, de modo que yo también te pueda escuchar o que también tu papá te puede escuchar? ¿Cuál es lo correcto? ¿Cómo se piden las cosas? A ver, le preguntamos. Puedes agarrar, puedes decir, mamá, ¿me puedes comprar por favor un helado? ¿Es lo correcto? ¿Está bien si pedimos así de la siguiente manera? ¿Te parece? Llegamos hasta incluso un contrato, ¿ya? Pero a veces nos sentamos y ahí vamos del otro lado. Pero ¿qué pasa si de repente a veces no nos alcanza el dinero? Solamente de repente me alcanza para comprar el pollo para la comida del almuerzo, para la comida de tu papá, de tu hermanito. Ya no nos va a alcanzar más plata. Podemos quedar sin comida. Entonces, ¿qué es más importante? De repente, pues sí, mi helado. Ya, el helado es rico, sí, tal vez por un momento, pero no complementa para tu comida. Entonces, te podemos comprar, ¿te parece? Otro día donde haya más plata, más dinero, ¿te parece? Y ahí tú cuando le empiezas a leer al niño, cambia su cosa. Entonces, hacerle entender desde un punto de tomando en cuenta su edad, contacto visual, sobre todo hablándole para que analice. Ojo, yo no le voy a llamar la atención en ese momento, que no debes comportarte así, mira lo que te has ensuciado, mira cómo te has tirado al piso, mira que te has golpeado. No, ahí estoy juzgando su conducta. Yo tengo que llevarle al punto de la reflexión de que se ha ensuciado, que se ha dañado su bracito, que se estuvo bien, que se golpee su cuerpo, que llore, que grite su garganta. Entonces, llevarle ese punto de reflexión va a hacer que el niño comprenda. No le estoy criticando, no le estoy juzgando, pero sí me está comprendiendo que de repente todo lo que ha hecho no estuvo bien y que hay otras formas de cómo pedir. Y que también a veces no contamos, ojo, porque eso también se trabaja mucho según el contexto de la familia. A veces no cuentan con el dinero suficiente. A las justas tendrán para su almuerzo algunos. Entonces, que la madre le puede explicar, ¿no? Que a veces el dinero no alcanza y que hay otras formas, ¿no? Si no preparamos en casa marcianos, le damos otras alternativas, de modo que el niño pueda comprender. O sea, puede ser niño de 3, 4, 5 años, 6 años. Pero ya cuando el niño está un poquito más grande, podría explicarle de otra manera. Ahí sí nos sentamos, ¿no? A ver, cuenta, ¿por qué has hecho eso? Y ahí vienen las preguntas un poquito más directas, ¿ya? Para que pueda comprender. Podemos utilizar un abrazo, ¿no? Pero escuchar, validar esa emoción. Yo entiendo que tú hayas querido un helado, pero era el momento, íbamos al mercado, que te había comentado que íbamos a comprar las cosas para la cocina, entonces vamos llegando al punto de la edad. Ahora, la forma como le hablas, la forma como le haces analizar, ya va cambiando la forma, tomando en cuenta su edad. Por eso es importante, chicos, que para cada caso, cada uno tiene su particularidad, hasta un adolescente. Ya un adolescente es diferente. Porque definitivamente sí, ¿no? Ya, pero hijo, ¿qué habíamos hablado antes? Entonces, ahí sí viene un poquito más direccionada la conversación. Entonces, para cada caso es particular. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Me comprendiste, hija? ¿Alguna otra duda? Sí, señorita, disculpe. Mi hijo es adolescente Quieras, hija, no te y preocupes. sí, mi hija tiene 12 años, ¿no? Ujú. Y pues yo siempre estoy constante hablándole, diciéndole, y cuando le sucede algo, a veces no me quiere hablar, me mira, se queda callado y me dice, mamá, ya sé lo que me vas a decir, por favor, no quiero escucharte, luego hablamos. Y yo le respondo, le digo, está bien, le digo, entonces cuando te sientas más tranquilo, hablamos y me dices, ¿qué es lo que sientes? Y tal vez yo te puedo ayudar y si yo no lo sé, buscamos otro tipo de ayuda más que nos oriente mejor, ¿sí? Recuerda que puedes contar conmigo, por favor, le digo. Me mira, se queda callado, pero no te quedes guardado las cosas, le digo, háblame, por favor, yo soy tu mamá, yo te quiero todo. Y no sé si a veces estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal.
pero es como que mi hijo me dice, mamá, no, a veces yo también me frustro, me dice, mamá, cuéntame, no te voy a juzgar, por favor. No sé si lo estoy haciendo bien o estoy equivocada con respecto a mi niño educándolo. Ya. No, está bien, pero algo bien importante, ¿no? Escuchar, te voy a escuchar. Si no quieres hablar ahora, te comprendo. Sí, podemos hablar más rato, ¿te parece? ¿Te parece? Porque a veces utilizamos el por favor y de repente los niños, no, como que o los adolescentes nos hablan de una manera quizás, digamos, pasado de tono. Ahí sí le estamos dando quizás pie a que puedan seguir hablando de esa manera. Pero ¿te parece? Hablemos más en un momento después que te haya pasado tu enojo, ahí hablamos, no te preocupes. Claro. Pero también, Sí, el ajá, tono de voz también, le explico bastante a él. Le explico cómo me ve leyendo exacto. y me escucha viendo un montón de cosas. Él ya tiene, ¿no? Su manejo de ira, sus emociones las sabe manejar, todo. Pero a mí me frustra cuando a veces mi hijo en silencio está. Y pues yo tengo que respetar ese silencio. Pero yo como mamá, yo me desespero, quiero saber. Pero quiero respetar también. Exacto. Yo me pongo a llorar, calladita, me pongo a llorar. Pero es importante, hija, al menos respetar sus tiempos y sus espacios. Ya poco a poco iré entendiendo en qué momento puede hablarlo de una manera, quizás no quedándose callado o esperando quizás unos segundos para que pueda manifestar. Pero cada uno tiene su forma de expresar, ¿no? Más que a veces ayudar que ellos también expresen sus emociones, es que nosotros también aprendamos a controlarnos, ¿no? Y ellos también nos observan y copian la misma manera de cómo nosotros reaccionamos ante diferentes situaciones, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, miren, hasta ahí hemos visto lo que es una situación. Conclusión, aquí hemos visto un claro ejemplo de reforzamiento negativo por parte de la madre al quitarle algo que le incomoda por parte de la niña. Hay un reforzamiento positivo, ¿ah? Ahora que cada vez que llore va a conseguir lo que quiere. Y el lenguaje para ella va a ser mediante el llanto, mediante la pataleta, otra conducta inadecuada. Y ojo, cuando nosotros atendemos una conducta, tenemos que ser en de manera inmediata. No podemos esperar después, porque la corrección es justo en ese momento. No podemos esperar a hablarlo mañana, pasado 2 días, o en algunos casos, como hacen algunas mamás, o de repente, papá, espérate que venga tu papá y hablamos. Espérate que venga tu papá, le voy a decir todo lo que has hecho. Entonces, ¿qué está pasando en ese momento, chicos? Ahí ocurren más dificultades, ¿ah? Ojo, hasta eso tenemos que tener en cuenta. ¿Qué sucede si hacemos eso? Porque algunos lo aplican todavía. A ver, por ahí los leo. ¿Qué Perdemos pasa? autoridad, Miss, ¿no? Perdemos autoridad como mamá, como papá, el que derivamos el problema a otro, ¿no? Ajá, exacto, la autoridad. ¿A quién va a ver como figura de autoridad y a quién pues va a hacer lo que quiere? Además de que el castigo no va a tener el mismo efecto, porque en ese mismo momento se debe corregir la conducta y si posponemos, en realidad va a tener menos efecto el castigo que podamos. Así es. Muy bien. El niño o la niña comprende el mensaje de que pues la mamá no puede controlar. Uno, aparte, no la ve como un sentido de autoridad también. Y otro, que solamente uno va a ser el que va a poder manejar todo el sistema de la familia, que a él es el único que podemos poderle pedir permiso y otras conductas más. Le vamos a dar como si fuera la potestad, solamente que él pueda corregir, pueda dirigir conductas y a quien puedan obedecer. ¿Ya? Roxana Lera, te escucho, hija. Buenas noches, licenciada. Gusto en verla de nuevo. Mire, si bien es cierto, hoy en día se ve que, por ejemplo, las mamás mucho gritan y de poco actúan en forma educada, ¿no? Y educativa para los niños. Lejos de que te presten atención o te haga caso, se convierte en un desafío para ellos cuando les gritas y no hay autoridad en su voz. Es cierto, y es una forma también como han aprendido en casa, hija. La frustración no la han sabido manejar. Por eso es cuando somos pequeños, cuando están más pequeños, la intervención es mucho más efectiva. ¿Ya? Muy bien. Elena, te escucho, hija.
¿Sí se escucha mi audio? Sí, hija, te escucho. Ya, una consulta. ¿Cómo se puede hacer en la conducta cuando una familia, bueno, están separados, ¿ok? Y la mamá vive con los hijos, pero la mamá es la que tiene que ser madre y padre. ¿Por qué? Porque a pesar de que el papá esté presente, que los vea los fines de semana y que también esté con ellos, también la mamá tiene que adoptar dos caracteres cuando no está el papá. El de ser una mamá permisiva y de ser una mamá autoritaria, ¿no? O sea, de poner las normas. Y entonces es un poco difícil también transformar eso y a veces los hijos lo toman como que, ay, no, ¿no? Más adelante dicen, no, con mi mamá no se puede confiar porque ella todo lo ve así, tiene sus momentos buenos y tiene sus momentos malos, pero no sabemos a veces, así como mamás, cómo tratar de llevar esa vida pareja, o sea, tampoco no somos magas para decir, o soy más esto y soy más el otro, ¿no? Y después a veces los hijos dicen, ay, no, mejor me voy con mi papá o con tal persona X porque ellos sí me entienden porque no me regañan todos los días. Entonces, como que hay esa confusión, ¿no? De que a veces cuando una mamá o tanto papá tiene que cumplir esos dos roles, entonces ahí vienen también un poco los problemas, ¿no? Con los hijos en el caso de que ya están de 10 para arriba, ¿no? Más o menos así. Cierto, hija. Eso te doy toda la razón, Elena, ¿no? Justamente también estoy tratando un caso de una jovencita que está en 16 años, va a terminar quinto y secundaria, por ejemplo, ¿no? De lunes a viernes, ahora está quedando con el papá ya, pero de lunes a viernes estaba con la mamá es bien estricta, como que es más organizada, más ordenada, pero también a veces suele ser demasiado, digamos, correctiva. Entonces, es una adolescente, tenemos que darle espacio, sí, pero ¿qué pasa los fines de semana? Y ahí viene el problema. Lamentablemente, ahí es el papá donde, bueno, es adolescente, hay que dejarla que viva. ¿Acaso tú no has vivido lo que...? Ahí viene la confrontación delante de la chica. ¿Acaso tú no has vivido tu adolescencia? ¿Acaso no has salido a disfrutar de las fiestas? Entonces, la jovencita aprovechó ese problema. Y los fines de semana, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, el año pasado ya empezó todo el problema con esa chiquita, ¿no? El año pasado, por la fiesta de Halloween, ya salió, bebió, y el padre estuvo un fin de semana con el papá y en esas fiestas del día feriado. Y lamentablemente, pues la chica llegó borracha e incluso le mencionó al papá, no en todo su estado de ebriedad, de que había tenido intimidad con un chico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa situación le ha perjudicado a toda la familia, ya porque tuvieron que ir a hacer exámenes, tuvieron que saber con quién había estado, qué bebió, si le habían de repente puesto droga. Entonces, ahí, miren, ese problema llevó a toda una denuncia, que ha comprendido la jovencita. Ahí el mensaje no lo ha tenido claro, porque el padre desautorizó lo que las reglas, lo que la mamá le ponía esas reglas de lunes a viernes, que tal vez sí fue bastante estricta, sí, en eso cabe resaltar que fue demasiado estricta. Sin embargo, con el papá ya fue totalmente libre, ¿no? La dejó que se vaya a la fiesta, le dijo ya, me avisas la hora que vas a venir, 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, llegó en ese estado. Lamentablemente, pues ocurrieron las cosas que nadie esperaba, ¿no? Entonces, como no hubo demasiada permisividad o negligencia, podría decirle yo, entonces el joven en la adolescencia, chicos, es donde va a desatar estas conductas. ¿Por qué? Porque hubo estas dos situaciones. Una ambivalencia que de todas maneras no tomaron en cuenta lo que podía pasar bueno, ya al pasar los años, ¿no? Y era ya un adolescente. El mensaje no lo tenía claro, simplemente esperaba los fines de semana para poder vivir su adolescencia. Y esa confusión lamentablemente lo llevó a que tenga que estar ahorita en ese proceso, ¿no? Con denuncias, ¿no? Y saber quién abusó de ella prácticamente. Por eso es que los padres tienen que tener un contrato conductual. Ahora, si viven de lunes a viernes con uno y los fines de semana con otro, pues también debe haber una carta de por medio, ¿no? Y eso lo pueden hacer en conciliación. Eso yo siempre les recomiendo. Sea, el hecho de que tengan ese problema de separación, que cada uno tal vez tenga su pareja o hagan su vida, tienen todo el derecho los padres, pero debe haber un documento de por medio de que el bienestar de los hijos es primero. Entonces, yo creo y siempre les digo a los papás, no, ustedes ya está bien, van a hacer cada uno su vida, es importante, pero acá hay una vida de por medio y tienen que hacerse responsables también, porque de ella depende también, ¿no?
lo que pueda vivir más adelante. Un irse a conciliación y firmar un documento donde se estipule cómo va a ser el cuidado de aquellos niños o niñas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la chiquita está pasando por un proceso bastante doloroso. Entonces, ven hasta dónde llega la permisividad, lo que es la negligencia. Hasta eso nosotros tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Por eso es importante establecer las reglas, los estilos de crianza, así vivan con uno y quizás de lunes a viernes con uno y el fin de semana con otro. Tiene que tener bien claro la niña o el niño cuáles son las reglas que se tienen que respetar, y eso pueden ir a un conciliador, ¿no? O de repente un psicólogo donde les explique cuál es la función y rol de cada uno de ellos, ¿no? Y las reglas que se pueden establecer en casa. ¿Ya, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por ahí le leo. Mónica dice, en ese caso los padres deben llegar. Exacto. Estamos de acuerdo, chicos. Es cierto. Yo les mando a conciliación y que ahí firmen un documento, cosa que cada uno se haga responsable. Y ahí donde tú le dices responsabilidad, ahí recae sobre usted, señor, o sobre usted, señora. Si pasa algo, entonces definitivamente lo van a tomar con mayor madurez, porque está de por medio nadie. ¿Ya, chicos? Bien, muy bien, chicos. Miren, hasta ahí hemos avanzado lo que es conducta. Más adelante vamos a, creo que es mañana la última clase. Ahora vamos a ver lo que es el análisis funcional en lo que corresponde, en lo que es ansiedad, en lo que es ya problemas ya psicológicos un poquito más graves. ¿Ya? Entonces, eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta, Roxana Helera? A ver, te doy la oportunidad, hija. Te escucho. Ay, gracias, licenciada. Una consulta bien importante. Para los niños porque ahí dice el tema es de trastornos de niños, ¿también tiene que ver con niños TEA? Hija. Ya, la ansiedad. En TEA, sí, hija, también haya, ojo, porque ellos buscan más lo que es regularizar sus emociones, ¿no? Ahí sí necesitan bastante trabajar lo que es la canalización, ¿ya? Y en el caso de trastornos del neurodesarrollo se trabaja más modificación de Conducta. es diferente. Exacto. Completamente. Licenciada, Dime. y tiene, por ejemplo, así ejercicios o algún, bueno, de repente, tips para trabajar en ese sentido, ejercicios o darnos, algunas pautas para lo que es, modificación de conducta, Sí, por no te favor. Eso sí los voy a mencionar mañana. Mañana les explico un poco de Sí. modificación de conducta que se aplica más Gracias, por en términos del favor. puro desarrollo, retraso mental, TDAH, ¿ya? Entonces, mañana hablaríamos acerca del otro tema, ya que corresponde más a los problemas psicológicos y en la cual es muy importante abordar, ¿ya? Sí, Sheila, no te Gracias. preocupes, chica, les voy a pasar las diapositivas, ¿ya? Ahora, creo que por ahí alguien me escribió por interno. Yo trabajo en el Hospital de San Juan de Lurigancho, pero cualquier consulta me pueden hacer por interno. Ya, chicos, un gusto de haberlos encontrado hoy. Sigan especializándose, más que chicos, solamente como un cartón, un título profesional. Siempre véanlo como el poder ayudar a los demás, que eso te va a dar mayor satisfacción, ¿no? Con el área personal. Ya, chicos, un abrazo para todos y nos vemos mañana. ¿Ya, chicos? Licenciada, yo le hablo por interno, por favor, gracias. Yo también vivo en San Juan de Lurigancho. Ya, Gracias. perfecto. Ya, chicos, nos Gracias. vemos. Hasta mañana. Genial, Miss. Muchas gracias una vez más de parte de Accedo, agradecerle por esta bonita clase que hemos podido acompañar. Le saluda Vanessa, ahorita me metí yo un ratito. En Hola, todo caso, Miss, agradecerle a usted, agradecerle a los alumnos por participar una vez más. A todos los que me han solicitado el certificado, les he escrito por interno, chicos, por favor revísenlo por ahí para poder certificarse sin ningún problema. Y de igual manera, Miss, esto sería todo de nuestra parte. Nos vemos en la última clase ya en esta semanita. Esto sería todo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, chicos, por sus palabras. Bye, bye. Los leo. Chao, chao.